¿Cómo están, amados hermanos y hermanas? Feliz de estar con ustedes en este día para compartir la palabra del Señor. El día de hoy vamos a hablar sobre la fe. Es un tema abundante, se han escrito miles de libros al respecto, pero siempre hay una revelación fresca y una palabra que le puede tocar en este día para elevar su nivel. Vamos a empezar citando al profeta Habacuc, capítulo 2, verso 4. Es una muy conocida frase, verso bíblico, que dice: el justo por la fe vivirá. Y esta frase, este verso bíblico, sirvió de inspiración al reformador Lutero, y sobre esta revelación él edificó toda una nueva doctrina que dio origen a la Reforma Protestante. Y cuando se refiere a justo, se refiere a alguien que no tiene culpa, alguien que es inocente, alguien que es justo ante los ojos de Dios. Y esa persona que es justa ante los ojos de Dios va a vivir por fe. ¿Y qué quiere decir fe? Fe quiere decir creer, tener confianza. ¿Tener confianza en quién? En el Señor. Entonces, el justo por la fe vivirá dio origen hace más de 500 años, como decíamos, a la Reforma de Lutero. Y esta frase se convirtió también en la piedra angular de la predicación de Pablo. En Romanos 1:17 está establecido por el apóstol Pablo: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio del Señor se revela por fe y para fe, dice, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y se repite el justo por la fe vivirá también en el libro de Gálatas y en el libro de Hebreos. Ahora, yo quiero dejar aquí establecido algo que creo que es importante. No es lo mismo tener fe que creer. Y me explico con algunos ejemplos bíblicos que vamos a ver a través de la Escritura. Santiago dice lo siguiente, creo que es el capítulo 3 de Santiago, dice: tienes fe, bien haces. Los demonios creen y tiemblan. O sea, una cosa es la fe y otra cosa es creer. Dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. ¿Por qué? Porque saben que Dios existe. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de creer, no estamos hablando precisamente de tener una fe completa, como quiere el Señor. Y aquí yo no quiero entrar en detalles que puedan crearle conflicto, porque si usted cree en el Señor, si usted ha sido salvo, pues su salvación cuenta desde luego. Pero aquí estamos hablando de una fe mayor que la de creer solamente, una fe que mueve montañas, una fe que sirve para que nosotros podamos vivir la fe de acuerdo a la palabra del Señor. El libro de Hebreos, capítulo 12, verso 1, dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aquí está diciendo, en pocas palabras, que nosotros debemos correr, ir hacia adelante en la carrera que tenemos por delante. Y antes las carreras en el sistema olímpico griego eran muy duras y poca gente podía aguantarlas. Entonces dice que debemos correr con paciencia esa carrera que tenemos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y cuando habla de autor, está hablando quien ha originado algo, el fundador. El autor, por ejemplo, el autor de un libro es quien ha creado ese libro.
Dice entonces que Jesús es el que ha creado la fe. Y dice que es el consumador. El consumador quiere decir el que la perfecciona, el que la lleva al final. Entonces el Señor, yo podría decir con cierto atrevimiento que tiene la patente de la fe. Y digo esto por lo siguiente: en el Antiguo Testamento la palabra fe personal está establecida 3 veces únicamente. En una de ellas en el libro de Isaías y en el libro de Números, y la que acabamos de leer anteriormente en el libro de Habacuc. Y sabe, está establecida solamente 3 veces. Y cuando habla de fe en el Antiguo Testamento, está hablando en varias oportunidades como la fidelidad de Dios, pero como fe personal solamente en esos versos que he nombrado. Entonces, cuando decimos que Jesús es el autor y consumador de la fe, mejor lo que dice la palabra, que Jesús es el autor y consumador de la fe, estamos diciendo que el Señor es el que fundó la palabra fe, porque debemos tener fe a través de ¿quién? Del Señor. Entonces, esta fe es la que nosotros debemos buscar, que es una fe que viene de lo alto, una fe que viene a través del inmerecido favor que recibimos del Señor. Ahora, ¿creer es diferente? No, creer es un primer paso. Hay varios ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, tenemos en el libro de Hechos, capítulo 13 en adelante, el apóstol Felipe estaba predicando en Samaria mediante muchas señales y milagros de sanidad y liberación. Había un personaje en esa ciudad llamada Simón el Mago, que era un hombre, un aventurero, un mentiroso, que tenía encandilada a la ciudad con supuestos prodigios que él hacía. Era un mago. Entonces, cuando Felipe predicó el Evangelio, muchos se bautizaron con él, entre ellos creyó Simón el mago y se bautizó. Y dice el libro de Hechos capítulo 8:13 lo siguiente: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Dice, este Simón creyó. ¿Qué es creer? Es decir, por un momento tuvo confianza, por un momento dijo, esto es cierto, pero su creencia no tenía el sustento necesario como para tener la revelación de la fe. Después vinieron los apóstoles, Pedro y Juan, para orar para que esa gente que fue bautizada recibiese el Espíritu Santo. Entonces, dice que cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. O sea, Simón el mago creyó el mensaje, pero no tenía la revelación, no tenía la fe que viene de lo alto. Por eso es que él inmediatamente confundió las cosas y creyó que él podía comprar un don, un regalo del Señor, el poder del Espíritu Santo. Entonces, aquí podemos nosotros como un primer paso observar de que hay muchas personas que creen y está bien, pero no todos tienen la fe. La fe que mueve montañas, la fe que sirve para que nosotros hagamos la vida cristiana correctamente, la fe que es sobrenatural. Y esta fe es un don de Dios. Entonces, después vemos otro caso en la palabra cuando Pablo estaba preso y estaba a punto de viajar a Roma para compadecer ante el César. Había sido preso
había sido calumniado por unos judíos religiosos que decían que él estaba predicando en contra de la religión de ellos. Entonces, en una oportunidad, antes de viajar a Roma, Pablo tuvo la oportunidad de predicar delante del gobernador romano Festo y delante de Herodes Agripa, que fue el Herodes que lo juzgó a Pablo. El anterior Herodes Arquelao, fue quien juzgó a Jesucristo, y Herodes el Grande fue quien construyó el templo y quiso matar al Señor cuando era bebé. Entonces esta era la tercera dinastía de Herodes, y estaba delante de él este Herodes Agripa. Y él, Pablo, le dio su testimonio de cómo él se había convertido camino a Damasco. Predicó con tanta vehemencia y tanta convicción que al final lo miró al rey Agripa y le dijo lo siguiente: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. O sea, Pablo le predicó un mensaje, y ese momento este rey terrible, malo, perverso, creyó el mensaje. Por eso le dice Pablo: yo sé que crees lo que yo he dicho respecto a Jesucristo y a mi testimonio. Pero después le dijo: mira, sí, puedo creer, pero no voy a ser cristiano, por poco me convences de ello. Entonces, nuevamente, una cosa es creer y otra es que a través del Espíritu Santo recibamos esa convicción profunda en nuestro corazón de que Jesucristo es real y de que todo lo que está escrito en la palabra nos sirve para seguir el camino de salvación. También tenemos en Juan 7:31, muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Estos hombres vieron las señales que hacía el Señor, los milagros que hacían el Señor, creyeron en él, en Jesucristo, pero no creían que él era el Mesías, que era el Redentor. Por eso dice: cuando venga el Cristo, el Redentor, va a hacer las señales que este hombre hace. Nuevamente, o sea, ellos por un momento creyeron, pero no tenían en su corazón la revelación de la fe. Y esa es la revelación, amados, que nosotros debemos buscar. La revelación que nos permite a nosotros tener esa fe inconmovible, esa fe firme, esa fe que nos lleva hacia adelante. Creer entonces es importante, sí, sin duda. Pero lo que es vital es tener un encuentro con el Señor, un encuentro con Jesucristo. Es imprescindible para que nosotros tengamos la fe, una conexión directa con Él. Y este encuentro con Jesucristo nosotros debemos buscarlo. La fe, además, amados, les quiero decir algo, es un don de Dios. La fe es un regalo del Señor. Está, fíjese, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, donde están los dones espirituales. En el verso 8 dice lo siguiente: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros sanidades por el mismo Espíritu, y siguen los dones, los milagros, profecía, discernimiento de espíritus, etc. Pero aquí lo que quiero dejar claro es que la Biblia nos dice que el Espíritu Santo nos da el don, el regalo de la fe. Es un regalo la fe. Y aquí le quiero decir algo, ¿verdad? Yo en algún momento creí y decía: gracias, Señor, oraba y creía de que yo tenía fe porque era yo, Fernando.
decía, gracias Señor por darme esta fe, oh Señor, soy una buena persona. No, porque la fe es un regalo. Dios tuvo misericordia, yo oré, empecé a caminar en el Señor y el Señor me dio como regalo la fe. Yo creía, sí, pero el regalo de la fe es lo que nosotros debemos buscar. Es un regalo y se puede lograr. Si usted no lo tiene, yo al final le voy a decir qué es lo que debe hacer para que usted tenga conexión con el Señor y el Señor en su misericordia le dé ese regalo. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 dice lo siguiente: porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué dice? Que la fe es un don de Dios. Todo es un don de Dios, todo lo bueno viene de arriba. Es un regalo del Señor. Hay personas que creen, y yo no voy a negar que puedan ser salvas, no lo sé, seguramente lo son, porque creen, pero no tienen la fe, el don de Dios que viene a través del Espíritu Santo, que les permite a ellos ser energizados con el poder de Dios y tener esa certeza, esa confianza en el Señor. La fe no se ve, es un don, es un espíritu que viene a su vida. Nos permite cumplir la voluntad del Señor. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es terminante, ¿verdad? Si no tenemos fe, no podemos agradar completamente al Señor. ¿Por qué? Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. El que se acerca a Dios con fe tiene que creer que Dios es real, que está ahí. Y dice, y que es premiador, galardonador de los que le buscan. Esa es la fe que necesitamos. Esa es la fe que usted tal vez la tenga y no se da cuenta. Pero hay muchos que necesitan no solamente creer, sino tener fe. ¿Y qué quiere decir tener fe? Repito, tener confianza. Fe significa saber que Dios está con uno, estar convencido de que el Señor es real en la vida de uno, que todo el mensaje del Evangelio es real, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Esa es la fe que necesitamos. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Hay un caso en la Biblia que es el caso de la mujer con flujo de sangre. Dice Mateo capítulo 9, verso 20. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Esta mujer creía, pero tenía una fe tan grande que ahí estaba el Señor predicando, se acercó y tocó el manto del Señor. Porque no solamente creía, sino tenía la fe, la convicción de que el Señor la iba a sanar solamente con el hecho de que ella pueda tocar el borde de su manto. El Señor no le dice, porque creíste te ha salvado, sino le dice algo más concluyente, tu fe te ha sanado. Sanado y salvado son términos que se utilizan de forma similar en la palabra de Dios, porque salvación es sanidad y sanidad es salvación. Es la misma palabra de origen en el griego original. Porque creíste, le dice,
te has salvado. Otro caso fue el de dos ciegos que le siguieron dando voces diciendo: ten misericordia de nosotros, hijos de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo algo que quiero subrayar. ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Le dijeron: ¿creen? Dijeron: sí, creemos que tú nos puedes sanar. ¿Y qué les dijo el Señor? Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. El Señor les dijo: ¿creen que yo puedo sanarlos? Ellos dijeron: sí, Señor, pero fueron un paso más allá. Estuvieron convencidos de que el Señor podía hacer un milagro, tuvieron una revelación, una fe. El Señor tuvo misericordia, les dio esa convicción total. Por eso les dijo: conforme a vuestra fe sea hecho. La fe que mueve montañas. La fe en la cual nosotros podemos confiar. La fe sobrenatural que es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y el anhelo es que usted pase de tener solamente una creencia a la plenitud de la fe y al poder de Dios en su vida. Nuevamente la Escritura dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. La fe en el Nuevo Testamento aparece más de 200 veces, porque es algo que viene con el Espíritu Santo de Dios. Una mujer se le acercó al Señor, la mujer sirofenicia, diciéndole: Señor, mi hija está atormentada por un demonio, ayúdame. El Señor le negó varias veces, quería probar su creencia, hasta que la mujer le dijo por último: Señor, dame aunque sea lo que cae de la mesa, porque hasta los perrillos comen las migajas. Dame lo que sea, Señor, yo necesito. Y el Señor, ¿qué le dijo? Oh mujer, grande es tu fe. Esa mujer no solamente creía, sino estaba segura de que el Señor le podía sanar a su hija a distancia. Grande es tu fe. Un don que viene de arriba, un don del Señor. Muchos dicen: pastor, yo creo, pero parece que no sucede mucho. Usted no solamente necesita creer, usted necesita la fe que mueve montañas. Usted necesita al Señor y su plenitud en su vida. Gracias, Señor. La fe siempre presupone que nosotros tengamos nuestra vida en orden, que creamos y esperemos que el Señor nos bendiga con una fe especial. A algunos les llega el momento de la conversión, otros un poco después y tal vez otros más tarde, pero si nos humillamos al Señor y le pedimos, Él va a venir con poder a su vida. La fe no es traída ni por mérito propio, sino por el Espíritu Santo de Dios. Y ahora, amado, usted me dirá: bueno, pastor, yo creo, pero no tengo esa fe que usted me dice que debo tener. ¿Qué puedo hacer, pastor? Mire, vayamos a el libro de Lucas capítulo 11, versos 9 al 13. El Señor es bueno, ¿verdad? Y hemos dicho que la fe es un don de Dios,
es un regalo de Dios, es un don del Espíritu Santo. ¿Qué dice el Señor? Lucas 11, verso 9, dice, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, que el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Atención, mire, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si queremos recibir algo, debemos pedir porque se nos va a dar. Debemos buscar porque vamos a encontrar y debemos llamar porque se nos van a abrir las puertas. Y aquí el Señor dice, nosotros como padres damos buenos regalos a nuestros hijos. Si nos piden algo, no les vamos a dar algo malo. Si nos piden pan, no les vamos a dar una piedra. O si nos piden algo de comer, un pescado, no les vamos a dar una serpiente o un escorpión. Y dice, si nosotros somos así generosos con nuestros hijos y buscamos su bien y les damos lo que ellos nos piden, ¿cuánto más, dice, nuestro Padre Celestial nos va a dar el Espíritu Santo si se lo pedimos? Mire, usted cree en Dios, pero necesita esa fe de la cual estamos hablando. Usted lo que tiene que hacer, amado, es pedirle al Señor, buscar al Señor y llamarle al Señor. Porque el Señor es generoso. Y cuánto más el Señor nos va a dar de su Espíritu Santo, que es un regalo maravilloso, el don de Dios, es Cristo viviendo en nosotros. ¿A quiénes? A los que piden. Usted tiene que pedir. Muchos se convierten al Señor y dicen y experimentan un momento maravilloso, un momento de creer en el Señor, e incluso el Espíritu Santo viene y les toca y de ahí se olvidan. Y después están añorando y dicen, oh, cuando yo me convertí al Señor era todo maravilloso, era bello. ¿Qué pasa? He perdido el primer amor. Usted se descuidó. Usted se descuidó. Recibió el don de fe tal vez. La fe que mueve montañas, la fe necesaria, la fe que nos permite comunicarnos con el Señor, pero usted se olvidó. ¿Sabe? Usted tiene que pedir de nuevo al Señor que el Espíritu Santo venga y cuando viene, viene con todo el paquete de fe a su vida. Entonces usted, amado, puede empezar a vivir una vida con propósito, una vida sin temor, porque si Dios vive con usted, usted ya no tiene temor de nada, porque confía plenamente en Él. En estos momentos necesitamos de esa fe firme, esa fe real, esa fe dinámica, esa fe en el Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Necesitamos todo lo sobrenatural para seguir adelante. Y no conformarnos nomás con creer. Está bien. Yo no voy a discutirle nada. Yo estoy predicando la palabra de Dios. Muchos creyeron, Simón el Mago creyó. Creían muchos de lo que los veían al Señor hacer milagros,
creían en un momento, pero no tenían la fe para seguirle. Muchos creyeron, pero los mismos que creyeron cuando Él entró a Jerusalén, después no hicieron nada cuando Él fue crucificado, más bien pidieron que lo mataran. Necesitamos la fe que mueve montañas. El poder de Dios en nuestra vida. Entonces, amado, usted tiene que buscar para encontrar. Pedir para recibir. Llamar para que se le abran las puertas de bendición. Debe hacerlo en oración al Señor y decirle: Señor, envíame tu Espíritu Santo. Dame, Señor, el don de fe, tu regalo de fe que viene con el poder de Dios, con el Espíritu Santo, para que yo, Señor, pueda ser llenado de ese poder de Dios para seguir adelante en estos momentos difíciles. No es difícil. Lo único que usted tiene que hacer es arrodillarse en silencio en su casa y orar con poder, pidiendo que el Señor venga a su vida. Señor, yo te doy gracias por el día de hoy, porque has puesto una palabra para edificar a tu pueblo. Yo te pido que bendigas a todos los que están escuchando este mensaje y pongas en su corazón el anhelo de conocerte más a través del poder del Espíritu Santo, para tener esa fe que necesitamos. Porque como justos, como justificados ante Dios, tenemos que vivir por fe y para fe. Gracias, Señor, por este día. Y vamos a invitar a la pastora para que nos dé las palabras de despedida. Gracias, Señor. Amén y amén. Buenos días, hermanos. Estamos contentos de estar de nuevo con ustedes y quiero darles unas palabras de parte del Señor. Pero lo primero que quiero hacer es decirle: te amo, Dios, te amo Dios. Fortaleza mía, en ti confiaré. Gracias, Señor, por tu amor. Dependamos más de Dios. Busquemos su rostro, volvamos al primer amor, enamorémonos de nuevo de Él. Él está esperándonos con los brazos abiertos. Señor, levanto mis emociones porque no me has dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que nuestro espíritu y corazón busquen hacer la perfecta voluntad de Dios. Que por las llagas y por la sangre de Jesús tengamos salud y Dios nos dé sanidad al alma y al cuerpo físico. Que el Espíritu Santo nos aparte de lo malo y Dios guardará de que caigamos en tentación. Que seamos bendecidos en nuestro hogar y prontos para perdonar. La obediencia a Dios en los diezmos asegurará nuestro futuro y desatará bendiciones. Que los ángeles del Señor vayan siempre con nosotros y que acampen alrededor de nosotros. Gracias, Señor. Que lo mejor de Dios nos alcance y sobrepase siempre que escuchemos y obedezcamos la palabra de Dios. Que Dios te guarde y te bendiga. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Gracias, Señor. Que tengamos una semana bendecida. Que se abran puertas de trabajo, que se abran oportunidades, que tengamos buenas noticias, que tú nos guardes en paz. Y ante todo que estemos llenos de ti, cada día nos humillemos y busquemos tu rostro.
Gracias, hermanos. Nos vemos el domingo. Reciban un fuerte abrazo de nuestra parte ahí en su casa, con su familia. Que Dios los proteja. Los queremos mucho y no se olviden de orar siempre por nosotros. Dios los bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Amén.